Paco está intranquilo. No le va mal en la vida, no se puede quejar tal y como está la cosa, pero siente que falta algo. Siente que le gustaría hacer algo fuera de lo normal. Lo típico que si se lo contase a su familia, amigos o a la gente en general, pues lo rechazarían. Dirían, es que eso no es lo normal, no lo hagas. Pero, ¿qué define lo que es lo normal? ¿Es lo normal lo mismo en todas partes? ¿Y será esta la razón de que Paco esté intranquilo? ¿Paco estaría intranquilo de haber nacido en otro país? ¿Estará Colón detrás de todo esto? ¿Por qué lo normal difiere de un país a otro? ¿Por qué hay países donde hay mayor aversión al riesgo que en otros? Cuando Colón descubrió América, muchos decidieron irse para allá. Decidieron emprender ese viaje pese a que había que pasarse varios meses en el mar y pese a que la probabilidad de morir era bastante alta. Sin embargo, pese a todo eso, pues decidieron ir para allá, lo cual creó un país cuyos habitantes tenían en general menor aversión al riesgo que los que se quedaron en Europa. ¿Puede esta ser la explicación por la cual allí hay menor aversión al riesgo que en Europa? Y por eso se emprenden más cosas y por eso lo normal es mucho más amplio que nuestro concepto de normalidad aquí en España. Pues molaría que hubiese algo de ciencia detrás de esto. Pues estamos de suerte, porque sí que hay estudios científicos al respecto. De hecho, uno de ellos descubrió el gen Wanderlust, que suena como muy bien. Y dicho gen se encuentra en aquellas personas que son más propensas a viajar, lo cual equivale a ser más propenso a tomar riesgos. Pues, aunque ahora mismo no sea el caso, antes, lo de viajar, pues estaba asociado a bastante riesgo. Todo lo cual explicaría por qué los americanos en particular pues tienen menor aversión al riesgo que otras culturas. Pero aún se puede refinar más, pues dentro de estos americanos, algunos de ellos decidieron que buscar oro parecía una actividad bastante interesante, pese al riesgo que tiene, pues es muy complicado encontrar oro y si no lo encuentras, pues te mueres de hambre. De hecho, pues a veces te morías aunque lo encontrases, porque igual lo encontrabas y te mataban por él. Pero algunos de ellos, pese a todo esto, decidían ir a por oro. Y a los que les fue bien y se hincharon a pasta, luego decidieron invertir en películas. Otro negocio bastante arriesgado, pues hay películas que van bien y películas que van mal, y muchas veces pues no se sabe muy bien por qué. Y después de las películas pasaron a invertir en startups. Y magia, apareció Silicon Valley. Todo este repaso histórico me lleva de nuevo a Paco y su problema. Al pobre Paco, lo único que le pasa es que, por las razones que sean, genéticas o no, pues su aversión al riesgo es distinta que la de las personas que le rodean. Y esto no le hace ni mejor ni peor, simplemente diferente. El otro día estaba cenando con unas personas y uno me preguntó que qué les parecía a mis amigos esto de los vídeos. Y le dije, pues la verdad, que a mis amigos y familiares les parece lo más normal del mundo. Y esto es porque ya me han visto hacer cosas muy extrañas. Entonces, se han acostumbrado a estas cosas y no les parece raro. Así que lo que le diría a Paco es que, pues que haga lo que sea, que pruebe a hacer alguna cosa rara, que la gente enseguida se acostumbra y lo que es normal cambia rápidamente. Haz alguna locura, como suscribirte a los vídeos, por ejemplo.